¿cuáles serían las especies que se podrían adaptar, digamos, a un suelo agrícola o también un suelo ya más bajo, ya del tipo ganadero? En suelos de tipo ganadero, que fueron prácticamente la mayor parte de los suelos a los cuales fueron quedando reducidas las pasturas en los últimos años a raíz del avance de la agricultura, en ese tipo de suelos ganaderos con poca o escasa aptitud agrícola, en general la especie clave es Festuca alta, como la gramínea sostén de esa pastura. Es una especie muy plástica, que tolera frío, tolera cierto encharcamiento, tolera sequías, y es muy persistente la Festuca alta. Y Festuca alta puede estar acompañada como trébol blanco, por ejemplo, como una leguminosa de invierno, y también con Lotus tenuis como una leguminosa de verano. Ya eso estamos hablando en suelos ganaderos, pero no en esos bajos de pelo de chancho donde la especie tipo es el agropiro alargado. Estoy hablando de un tendido, de un bajo, ¿no? De un suelo, digamos, ganadero, clase 4 o puede ser clase 5 o 6, digamos. Para suelos agrícolas, pensando en, por ejemplo, muchos tambos o algunos cabañas o planteos de invernada que estén a raíz de esta mejor perspectiva del precio que tiene la carne, que estén pensando en sembrar alguna pastura o reponer alguna vieja pastura o degradada, para esos ambientes, suelos clase 2, 3, digamos, suelos con aptitud agrícola, las especies normalmente utilizadas en nuestra región son el regras perenne, el pastobillo, la cebadilla criolla dentro de las gramíneas, y sin duda trébol rojo y trébol blanco son las especies, las leguminosas más comúnmente utilizadas. También en ese tipo de suelos buenos se puede utilizar la alfalfa, cubriendo los requisitos que ella necesita de implantación y de buena fertilización, pero está demostrado, hay resultados de aquí de INTA de Balcarce y de INTA de Tres Arroyos, que la alfalfa, una vez bien implantada, tiene muy buena producción y satisfactoria persistencia. Cambiamos de tema y en este espacio nos vamos a referir a la producción apícola. Conversamos con el ingeniero agrónomo Leandro Manfredi, apicultor. Que este año por lo menos ha llovido bien, hace calor, no han hecho fríos raros ni nada, así que viene promediando la cosecha y bastante bien, venimos bastante bien. ¿Ustedes han visto que en este año algunas particularidades en lo que hace a las condiciones de la colmena al iniciar el periodo, al iniciar el año? Tuvimos un problema, entre comillas, digamos, que lo que pasó es que en fin de junio hubo un calorcito bastante importante acá en la zona y floreció en demasía el eucaliptus, y la abeja trabajó en un momento donde no tiene que salir tanto porque hace mucho frío y hubo un desabejado generalizado. ¿Se despoblaron un poco las colmenas? Se despoblaron, la verdad que yo no lo había visto y mi viejo hacía bastante que no se veía eso. Sí, sí. Y luego se fueron recuperando. ¿Pudieron hacer núcleos igual a través con esas colmenas que estaban con pocas abejas? No, lo que se hizo en su momento con la colza, se hizo abeja para recuperar todas esas colmenas, ¿no? Que para levantarlas, digamos. Y aparte siempre una tanda de núcleos se hace. Y en lo que hace a ustedes al comenzar lo que es la cosecha, ya arrancaban con buena cantidad de abejas. Sí, la verdad que este año sí. Llegamos con las colmenas pobladas a mediados de diciembre, fin de diciembre, y pudimos estar bien, ¿no? O sea, con la cantidad que se necesita de abejas, porque uno lo que quiere es llegar con la máxima cantidad de abejas para las floraciones, ¿no? Y este año se dio porque ha llovido. Claro, buenas condiciones climáticas, como decimos. Leo, antes de comenzar y de hablar específicamente de lo que es la producción de este año, ¿cómo manejan ustedes las reinas que van en cada colmena? ¿Van variando la genética, van variando un poco la sangre de cada una? Nosotros sí, Hernán, continuamente, bueno, papá hace reinas y compramos reinas en la zona, ¿no? Y estamos continuamente mezclando la sangre porque esa es una de las claves para poder producir, ¿no? ¿Y qué características buscan cuando adquieren una reina o cuando adquieren a través de algún criadero de reinas? Básicamente que sean higiénicas por las enfermedades, mansas y en lo posible productoras de miel, ¿no? Con respecto a enfermedades, ¿tuvieron problemas el año pasado? No, lo que tuvimos problema en ciertos lugares bastante marcado fue el desabejado por este tema que te digo,
que la conclusión que nosotros sacamos es que floreció el eucalipto más de lo normal en un periodo donde hace frío y la abeja vuelve fría y se muere. Y eso predispone a una enfermedad que se llama nocemosis, ¿no? ¿Han tenido nocemosis entonces? Sí, sí. Nosotros en ciertos lugares por este problema muestreamos, llevamos al laboratorio acá de INTA y salió que teníamos en ciertas colmenas nocemosis. La Argentina exporta miel desde que era virreinato del Río de la Plata, pero hace unos años se reposicionó en el mercado, convirtiéndose en el año 1997 en el primer exportador mundial. Sin embargo, casi no hay consumo de miel en el mercado interno. A pesar de ser el segundo o tercer productor mundial, exporta casi el 98% del total de la producción nacional. La miel producida en Argentina es muy buscada en el mercado internacional por cuestiones ecológicas y de calidad. Esto se debe principalmente a que es clara, de sabores suaves y se granula al cristalizar con un grano agradable al paladar. Es una miel de corte, mejora las de calidades inferiores. En el contexto internacional no hay países con características ecológicas similares, con un mercado interno que no consume y con una gran producción de un tipo de miel que no se consigue con facilidad. La nocemosis o nocema, bueno, atenta contra la cría. En realidad lo que hace es que disminuye drásticamente la vida útil de la abeja, ¿no? Porque es un protozoo que infecta el sistema digestivo de la abeja y disminuye su vida útil. Y la abeja vive menos de lo que tiene que vivir. Y la colmena queda con poca abeja. Leandro, ese síndrome que se habla mucho desde las investigaciones de la desaparición de los colmenares, ¿cuál es la conclusión que ustedes pueden sacar y si han sufrido ese problema? Mira, Hernán, eso, o sea, yo siempre digo, no es una sola cosa, son varios factores que afectan. Uno de los cuales es esto que estábamos charlando. Sí, o sea, acá está clarito, acá el tema es que la abeja cada vez vive menos, no solamente porque florezca el eucalipto fuera de época, o sino por las grandes fumigaciones que hay y por el avance de la soja, ¿no? O sea, uno tiene que irse corriendo para poder producir porque la abeja no está, o sea, se tiene que adaptar a floraciones cortas, cuando antes no era así, ¿no? ¿El glifosato produce realmente problemas en lo que hace a la apicultura? El glifosato, el insecticida es lo que más daño hace. Todo lo que sea agroquímico, en mayor o menor medida, hace que la abeja viva menos. Algunos insecticidas la matan en el momento. Y el herbicida y eso hace todo que la abeja viva menos porque ingieren todo ese aire contaminado. Vamos a cambiar de tema y en este espacio nos vamos a referir a la producción de granos. Compartiremos una nota que le realizamos al ingeniero agrónomo Martín Santamaría, asesor técnico. En la primera parte de la nota se refiere a lo que ocurrió con el cultivo de trigo y también las perspectivas de la cosecha gruesa. Esto nos decía. ¿Qué tal? Buen día, Hernán, y buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo terminó el trigo, lo que hace a la faz productiva aquí en Balcarce? Mira, yo creo que fue un año bastante mejor que el año pasado. En cuanto a rinde, si bien faltó un poco de agua, digamos, ahí entrando en el periodo crítico del trigo, después los rindes fueron mejores que el año pasado. El año pasado, recordemos que con una seca muy grande, estuvo muy afectado. Lo que en volúmenes a nivel zonal, digamos, fue prácticamente igual el volumen comercializado porque el área siguió cayendo de trigo, ¿no es cierto? Exactamente, y las incertidumbres para este año. Y hablando de la cosecha gruesa, bueno, se ven buenas condiciones de cultivos de girasol, maíz y sobre todo soja. ¿Cuál es la perspectiva que vos ves aquí en la zona, Martín? Mira, las perspectivas climáticas hasta el día de hoy son realmente espectaculares. Toda la implantación, tanto de girasol como del maíz y la soja, fueron muy buenas. El maíz ya terminó el periodo crítico prácticamente para los maíces sembrados en fecha y los maíces de primera.
y tuvieron muy buenas disponibilidades de agua. Así que maíces, yo no recuerdo haber visto en varios años maíces como hay este año. En cuanto al girasol lo mismo, ya también terminó el periodo crítico y las condiciones hídricas fueron muy buenas. La soja recién está entrando en el periodo crítico, en lo que sería R3, y también las condiciones hídricas son inmejorables, ¿no? Hacemos la segunda pausa y ya volvemos.